Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos hoy de nuevo con ustedes en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, donde nosotros comunicamos el Evangelio de acuerdo a lo que plantea la bendita palabra del Señor, por la fidelidad a aquel que es soberano del cielo y de la tierra, Señor de toda creación, único, inmortal, invisible, el eterno Dios. Y el propósito que tenemos en el Centro para la Excelencia Familiar con la presentación del Evangelio es que las familias sean transformadas, reflejen a Jesús, compartan del Evangelio para alabanza y gloria de su nombre, de aquel que es creador de todas las cosas. Nuestra frase para la familia, como cada domingo: hoy no hay nada como el hogar y la familia para estar realmente cómodo. Una frase de Jane Austen. He aprendido que estar con aquellos a los que amas es suficiente. Walt Whitman. Bueno, estas son las frases para que meditemos y pensemos en ellas, mis amados hermanos. Oremos al Señor para pedir que su Espíritu Santo nos guíe en esta mañana hacia toda verdad, que el Espíritu Santo sea el que ponga en nuestra mente y nuestro corazón el amor por la palabra del Señor, que el Espíritu Santo sea el que quite de nuestra mente cualquier distractor que nos impida recibir la palabra del Señor. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te pedimos en esta hora de tu misericordia y gran amor para con nosotros, manifiestes tu presencia en nuestras vidas y la gloria tuya sea, Señor, revelada en todo nuestro ser, para alabanza y gloria de tu nombre, para el regocijo de nuestras vidas y para que esa palabra tuya recibida en nosotros pueda ser puesta por obra y también transmitida a nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, todos aquellos, Señor, con los cuales nos contactemos, para hacerles partícipes de tu gracia y de tu maravilloso amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a la palabra del Señor. Nuestro tema para hoy: animando a los desanimados. Ustedes pueden ver la imagen allí de dos niños, o el mismo niño pero en dos posiciones diferentes. ¿Cómo vas a tomar el día? Tú eliges. De acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, vamos ahora a Sofonías, en el capítulo 3, versículos 14 al 20 de la palabra del Señor, que dice: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, hija de Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os reuniré, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando se levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, así dice el Señor. Amados hermanos, el profeta nos plantea y nos habla acerca del desánimo. ¿Estás desanimado? En este tiempo podríamos decir que es normal estar desanimados.
Seguramente podrías hacer una larga lista del por qué te encuentras desanimado. Ejemplo, es que no puedo salir libremente, estar encerrado o encerrada me tiene fastidiado, no tengo estoy desanimado porque tengo que salir con bozal, tapabocas, estoy desanimado porque no puedo ir a los sitios que quiera, porque no puedo estar en las reuniones con mis amigos o mis amigas, porque mi economía se ha debilitado, porque mi salud física empeora o está en riesgo, porque no puedo ir a la iglesia y verme con mis hermanos, porque no puedo viajar como lo hacía antes, porque esta incertidumbre que se termina, que no se termina, que sirven las vacunas, que no sirven las vacunas, etcétera, etcétera, me tiene totalmente desanimado, porque el trabajo y los negocios están en quiebra. Y a esta lista podrías agregarle muchas cosas más del por qué podrías estar hoy desanimado. Sofonías es uno de los 12 profetas menores. Su nombre significa el Señor protege o protegido del Señor, también tesoro del Señor. Ahora, de acuerdo con el versículo 1 de la palabra del Señor, entonces encontramos que el profeta ejerció su ministerio durante el reinado del rey Josías, quien reinó en Judá durante los años 640 al 609 antes de Jesucristo. El rey Josías emprendió una reforma de culto. Él luchó contra la idolatría y propuso el retorno del pueblo a la ley del Señor, el volver a la palabra, el volver a la ley que Dios les había dado como guía para su pueblo. Y fue durante su reinado que mientras se reparaba el templo, se encontró el libro de la ley de Dios. Y entonces allí comenzó esa reforma espiritual en medio del pueblo. ¿Y qué cosas hace énfasis el profeta Sofonías en este caso? Allí en el capítulo 1 de los versículos 1, 2 y 3 habla acerca o enfatiza en cuanto al día del Señor, el cual a semejanza de la predicación de su voz, que sería oída en el día del juicio y no día de regocijo. El día del Señor, esa proclamación que él hacía, sería día de juicio y no de regocijo. Y en esa primera sesión el profeta anuncia un juicio universal que será para Judá, y ella será la más afectada de ese juicio. También condenó las injusticias de las autoridades, la obsesión por el comercio y la autosuficiencia de quienes se negaban a la acción de Dios en sus vidas. ¿No les suena muy parecido a este tiempo? En segundo lugar, el profeta menciona el juicio de Dios contra las naciones extranjeras de Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Capítulo 2, versículos 4, 3 y 8. El castigo para estas naciones debió de servir de lección a Judá. O sea, lo que le pasó a esas naciones debería haber sido un testimonio para el pueblo de Judá y ellos corregir su camino. Lo que está pasando en el día de hoy con mucha gente nos debería servir a ustedes y a mí y a todos los que me escuchan como una lección para atender la voz de Dios. Para los de Judá en aquella época no fue así. Por eso el Señor a través del profeta les anunció entonces castigo. Y en tercer lugar, en el capítulo 3 de los versículos 9 al 20, presenta el profeta la redención de Judá. En esta sesión se supone que ya el juicio contra Judá ha pasado y ahora entonces se abre paso para una salvación, para la salvación de todas las naciones. Pero la más beneficiada sin duda también sería Judá. O sea, al principio la más perjudicada Judá, ahora la más beneficiada Judá. Del fuego de la prueba surge un pueblo pobre y humilde. Los tiranos tienen que ceder al paso del Señor Rey de Israel y se anuncia entonces el retorno de todos los desterrados de la tierra. Eso es lo que usted encuentra en el libro del profeta Sofonías.
En el capítulo 3, versículos 14 y 15 de la palabra del Señor, encontramos un himno en el cual a través de 4 imperativos se invita al pueblo al regocijo. Dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Allí entonces el Señor está invitando al pueblo al regocijo. ¿Qué les dice? Canta, da voces de júbilo, regocíjate. Los 4 motivos por los cuales el pueblo se debe regocijar los presenta la palabra del Señor claramente en estos versículos. El primer motivo por el cual el pueblo debe cantar, regocijarse, animarse, dar voces de júbilo, cambiar su estado de ánimo, es porque el Señor ha retirado la sentencia contra ellos. Tú debes ser una persona que debes regocijarte en el Señor, adorarle, glorificarle, sentirte bien, cambiar tu estado de ánimo, porque tu vida está en las manos del Señor y Él ha retirado la sentencia que pesaba contra ti a causa del pecado. La paga del pecado es la muerte, y la muerte ya ha sido vencida con la resurrección de Jesús. El pecado ha hecho mella sobre ti, te había esclavizado, pero ahora eres libre por la muerte de Cristo en la cruz y porque la sangre de Jesucristo te ha limpiado de todo pecado. Entonces ahora el Señor ha retirado la sentencia sobre nosotros. Es cierto que vendrá un juicio, es cierto que vendrá final de los tiempos, pero tu vida, mi vida, está escondida con Cristo en Dios. Y eso debe animarnos. Tenemos esperanza en nuestro Dios. La segunda razón por la cual el pueblo debe regocijarse, cantar, dar voces de júbilo, estar animados, es porque Él ha alejado a tus enemigos. Y mi amado amigo y hermano que me está escuchando, esto no será permanente, no será para siempre. Tarde que temprano terminará. Este tiempo de pandemia, de aislamiento, de estar fuera de todo aquello que teníamos antes y de los cuales disfrutábamos, ahora puedes tener la esperanza de que el Señor va a quitar el oprobio de su pueblo. Dice la palabra del Señor: ha alejado tus enemigos, por eso canta, da voces de júbilo, regocíjate. Y esto va a pasar. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero va a pasar. Terminará, porque los males son temporales, no son eternos. Eterno es Dios, eterna es la vida que nos ofrece en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, canta, da voces de júbilo, regocíjate, porque el Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Dice, Él estará en medio de ti, poderoso. Canta, regocíjate. Dice la palabra del Señor, Jehová está en medio de ti, versículo 17. En medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti. ¿Quieres algo más que eso? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a través de ellos a nosotros para hoy en Mateo capítulo 19, versículo 10, Mateo 28, versículo 20 de la palabra del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando David dice que en el Salmo 23 que él no temerá mal alguno, que él no que ande en valle de sombra de dificultades, no temerá mal alguno, que si pasa por el valle de la sombra de la muerte, no temerá mal alguno. La razón por la cual no tiene ese mal alguno, la razón por la cual no está desanimado, la razón por la cual no se encuentra derrotado, la razón por la cual no se encuentra acabado y puede tener ánimo y entusiasmo nuevamente, él dice, porque tú estarás conmigo. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Y en cuarto lugar, canta, regocíjate, da voces de júbilo, gózate. ¿Por qué? Porque ya no tendrás que temer mal alguno. No tendrás que temer mal alguno.
Después de la tempestad vendrá la calma. El Señor quitará el oprobio de nuestra vida. El Señor nos dará de su paz. El Señor nos dará tranquilidad. No tenemos que tener temor, porque el amor echa fuera el temor, y el amor es Dios. Y Dios es amor. No temeremos mal alguno. Él estará con nosotros. Durante el exilio, el pueblo de Israel creyó que Dios los había abandonado, los había dejado solos, que no se acordaba de ellos. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición física en cuanto a la salud del cuerpo? ¿Cuál es tu condición material referente a tu economía? ¿Cuál es tu condición emocional? En la parte anímica, en la parte emocional, ¿cómo te encuentras? ¿Y cuál es tu condición espiritual? ¿Estás comprometido con el Señor? ¿Estás consagrado a Él? ¿Estás descansando en Él? Entonces el Señor, a través del profeta, les anima diciéndoles que Dios ha estado con ellos. ¿Cuál es tu condición? Cuando te hablo de tu condición física, espiritual, material, emocional, recuerda lo que el Señor le está diciendo al pueblo a través del profeta y a nosotros en el día de hoy. En primer lugar, el profeta les anima afirmándoles que Dios ha estado con ellos. El ánimo que Dios les da es porque no están solos, porque en medio de las dificultades y en medio de la prueba, Dios ha estado con ellos, les está acompañando, les está guiando, les está llevando siempre, en todo momento. En todo momento Dios está con ellos, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Entonces, mi amado hermano, el profeta les afirma, y hoy yo te afirmo, y me afirmo a mí mismo, que Dios está con nosotros, que Dios está en medio nuestro. Pero también el profeta les anuncia que Dios no los ha abandonado, no los ha dejado solos. Es lo que plantea en la palabra del Señor. Por eso Él le dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, hija de Sión, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti. Dios está con nosotros. Emmanuel es el Dios en medio nuestro. Emmanuel es Dios con nosotros. Pero también el profeta les dice que Dios nunca los ha abandonado. En medio de la prueba y en medio de la dificultad, Dios estaba con ellos. Dios no les había dejado solos. Ellos pensaban que Dios les había abandonado, que ya no estaba con ellos, porque fueron exilados de su tierra, fueron sacados de allí, llevados cautivos a otros países. Sin embargo, en cualquier lugar donde los llevaron, Dios estuvo con ellos. Dios está con nosotros. Cuando has tenido momentos buenos, Dios ha estado contigo. Cuando has tenido momentos de regocijo, Dios ha estado contigo. Cuando has tenido momentos de gozo, Dios ha estado allí presente. Pero también en medio de la prueba, de la lucha y de las dificultades, Él es el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto de Dios, al lado nuestro para apoyarnos. Dios nunca nos ha abandonado. Y en tercer lugar, lo que Dios les está diciendo es que Él ha juzgado a aquellos que les hicieron daño. El juicio de Dios es una realidad. Él quitará el oprobio tarde que temprano de tu vida y de mi vida, y juzgará a todos los que nos hacen daño. Todo aquel que nos hace mal será juzgado por el Señor. Por eso la palabra nos invita a que no tomemos venganza nosotros mismos, porque la venganza es del Señor, le pertenece al Señor. Dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Pero también la palabra del Señor nos invita a tener confianza. Mira los versículos 16 y 18. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, hija de Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo.
tuyos fueron para siempre, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Que el Señor está en medio de su pueblo. Pero aparte de eso, no solamente dice que el Señor está en medio de ti, sino que dice es poderoso. Es poderoso. Es un Dios omnipotente. Mira la creación, eso lo hizo Dios con sus manos y lo hizo es ni hilo de la nada. Creó todo de donde no había nada, Él lo hizo. Eso demuestra su gran poder. Ahora, ¿puedes confiar en ese poder? ¿En ese poder creador que hizo todo lo que hay y que te ha hecho a ti? Y en tercer lugar, el mismo Señor se une a la fiesta y se regocija. Él salta de júbilo por su pueblo. Él se goza con su pueblo. El mismo Señor se está uniendo a la fiesta, como dice la palabra. Dice, Jehová está en medio de ti, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando tú alabas al Señor, cuando tú glorificas al Señor, Él se hace presente. Cuando tú te gozas en Dios, Él se regocija contigo allí porque su presencia es real. Dice la palabra del Señor que está en medio de ti poderoso, te salvará, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor se goza de ti. Cuando tú le alabas, cuando tú le glorificas, cuando tú clamas a Él y haces alabanzas a tu Dios, reconoces su grandeza, reconoces su señorío, le glorificas como debe ser, Él se goza en ti, Él se regocija en ti. Él se une a la fiesta, se regocija con nosotros. Callará de amor y se gozará sobre ti con cánticos. Derramará de su amor sobre tu vida y sobre mi vida. Y en los versículos 19 y 20 encontramos en la palabra del Señor lo siguiente. Recuerda que estamos en Sofonías capítulo 3, versículos 19 y 20. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando se levante vuestro cautiverio de delante de vuestros ojos, dice el Señor. Una promesa de salvación en la cual el Señor está prometiendo a su pueblo. ¿Y qué es lo que el Señor le está prometiendo a su pueblo? Le está diciendo, yo quitaré tu vergüenza. El Señor quitará la vergüenza que acarrea sobre nosotros el pecado. El Señor quitará la vergüenza que acarrea sobre nosotros el estar, al parecer, abandonados de su gracia y de su amor. Pero no, Él quitará esa vergüenza de ti y de mí. Pero también dice la palabra del Señor, destruiré a sus enemigos. El Señor destruirá a nuestros enemigos. El Señor desaparecerá de tu vida y de mi vida todas aquellas cosas que nos apartan de Él, que nos roban la comunión con Él, que nos roban la tranquilidad y la paz para regocijarnos en su presencia. Pero también le dice al pueblo, lo regresaré a su tierra. Recuerda que parte del castigo era haber sido sacados de su tierra, exilados, sacados de allí y llevados a otras regiones. Pero el Señor dice, los regresaré, los traeré a su tierra. Y el Señor cumplió sus promesas. Él regresó al pueblo de Israel a su territorio. Eso quiere decir que el Dios que tenemos es un Dios de pacto, un Dios que cumple promesas como cantamos. Él está en medio de nosotros poderoso. Él salvará y se gozará sobre nosotros. Él cumple las promesas. Le cumplió a Israel la promesa de regresarlos
a su tierra y cumplirá todas las promesas que tiene en su palabra para ti y para mí. Esas promesas que tiene para con nosotros de protección, de provisión y sobre todo de su presencia, porque su presencia es la que nos garantiza el resto de las cosas. Pero aparte de ello también prometió darles fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Y puedes darte cuenta cómo Israel tiene fama y honor en medio de todos los pueblos de la tierra. Es un territorio pequeño, casi insignificante entre lo que es toda la tierra. Cuando hablamos de territorios, estamos hablando de que el departamento de Antioquia es más grande que Israel. Y sin embargo, mira todo el renombre que tiene aquel territorio. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que les daría a ellos fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Una vez más ratificamos que lo que Dios promete lo cumple. Y Dios ha prometido ponerte en alto. Dios ha prometido levantarte. Dios ha prometido restaurarte. Dios ha prometido volverte a ti al estado, a la condición de hijo de Él, para que te regocijes en Él, para que des testimonio, para que seas sal y luz de la tierra. Pero estás llamado a creerle a Dios, a poner tu confianza en Él. Dice la palabra del Señor que en aquel día Él cambiará la tristeza en alegría y su lamento en fiesta. Entonces, mi amado hermano, lo que estás pasando en el día de hoy, la tristeza que hoy te está agobiando, la pena que hoy tienes, la angustia que estás viviendo, el desánimo que estás experimentando, el Señor te está diciendo que en aquel día Él cambiará la tristeza en alegría. Volverá la alegría en nuestra vida. Entonces comencemos a regocijarnos desde ahora, dándole gracias por la situación que estamos viviendo, dándole gracias por la condición que tenemos, glorificándole porque en medio de la prueba y en medio de la dificultad, Él nos está bendiciendo, nos está guardando. Si me estás escuchando en este momento, quiere decir que estás vivo y eso ya es una bendición. Si me estás oyendo en este momento, quiere decir que tu oído está bien. Si me estás viendo es porque tienes tus ojos funcionando. Entonces, mis amados hermanos, esa es una bendición. Bendiciones que Dios añade a nuestra vida en medio de la crisis y en medio de la lucha. Entonces, mi amado hermano y amigo, yo te invito a que recuerdes siempre estas cosas. La primera, recuerda que el Señor nunca se olvida de sus hijos y tú eres su hijo. Si tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, eres hijo de Dios. Si has puesto tu fe y tu confianza en Dios como tu Padre Celestial, puedes clamar: Abba Padre, Padre mío, Papito mío. El Señor nunca se olvida de sus hijos, aunque a veces parezca que sí, pero la realidad es que no. Aunque cuando te encuentras sumido en tristeza, en abatimiento, en angustia, crees que Dios te ha abandonado, no. Él dice: no te dejaré ni te abandonaré. Y recuerda, cumple sus promesas. En segundo lugar, debes recordar que Él siempre está atento a la necesidad de los suyos. Dios siempre está atento a la necesidad de los suyos. Es como un buen padre. Un buen padre siempre está atento a las necesidades de sus hijos. Donde estén, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la condición, siempre estará atento a las necesidades de sus hijos. Y Dios es un Padre bueno. La palabra del Señor nos dijo el Señor Jesús: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? Entonces recuerda eso. Número 1, que nunca se olvida de sus hijos. Número 2, que Él siempre está atento a la necesidad de los suyos. Y número 3, que Dios siempre actúa en su favor. O sea, en el favor nuestro, en el favor de sus hijos. Él es capaz de sacar cosas hermosas
de todas las experiencias feas que ocurren en la vida. Dios es poderoso para transformar la derrota en una gran victoria. Entonces recuerda siempre, número 1, el Señor nunca se olvida de ti, de sus hijos. Número 2, que el Señor siempre está atento a las necesidades de los suyos, de aquellos que Él salvó y redimió con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y en tercer lugar, que Él actúa en nuestro favor, que Él es capaz de sacar cosas hermosas de cualquier experiencia negativa, de cualquier experiencia fea que pasemos en la vida. Y termino en esta mañana, mi amado hermano, del día domingo, día del Señor, recordando que este es el mensaje de aliento que el Señor tiene para todos cuantos confiamos en Él. Que aunque tengamos que pasar por circunstancias adversas, el Señor estará con nosotros y que el Señor nos fortalecerá. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso. Él salvará. Él se gozará sobre ti con alegría. Él callará de amor. Él se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová en medio de ti, poderoso. Salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Y se regocijará sobre ti con cantos. Puedes decir como el salmista David una vez que recobres tu ánimo: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Oremos al Señor y démosle gracias por fortalecer nuestra vida. Si 7 veces cae el justo, vuelve y se levanta. Entonces, si caes 7 veces, levántate 8, porque te levantará con su mano poderosa y afirmará tus pies sobre peña y saciará tu alma. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu inmenso amor y misericordia, por guiar nuestra vida y permitirnos descansar en ti. Ahora, mi buen Dios, permite que podamos volver a recobrar el ánimo en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de esta lucha, en medio de toda esta angustia. Podamos, Señor, reconocer que tu Espíritu Santo está a nuestro lado para darnos ánimo. Por lo tanto, amado Dios, ayúdanos a levantarnos y a regocijarnos en ti. Que tomemos nuevas fuerzas, porque tu presencia está con nosotros y nos alienta cada día. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora te invito a que tomes la mano de la persona que está allí a tu lado para que le bendigas en el Señor, y dile a la persona que está allí a tu lado, dándole un abrazo o tomándole de la mano, tu esposa, tus hijos o algún familiar que esté contigo o amigo, dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor tenga de ti misericordia y Él ponga paz en tu corazón. Que el Señor te dé una semana maravillosa a ti y a toda tu familia. Y anímate. El Señor está contigo poderoso. Salvará y se gozará sobre ti con alegría. Que el Señor te continúe bendiciendo cada día en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones.